Actualmente en Europa lo que más nos preocupa es otra vez Grecia. Y es que ya es un poco complicado el tema este, porque ¿de qué estamos hablando? Es un país muy bonito, todo eso, todo lo que quieran, y son muy divertidos y tal, pero es un país muy pequeño, una economía muy pequeña, 2% del Producto Interior Bruto común de la zona euro, simplemente para que nos hagamos una idea. España es 4 veces más. Y sin embargo nos causa otros problemas porque tiene ahora un nuevo gobierno, Izquierda Radical. Ahí no se llama Podemos, se llama Syriza, pero simplemente para que se hagan una idea, ¿no?, lo que puede pasar. Y además hacen un gobierno en coalición, que eso también tiene mucha gracia. Bueno, no gracia, pero que es sintomático. Hacen coalición con un partido antieuropeo de la ultraderecha en Grecia. Aquí siempre se habla solo de Syriza y no se habla nunca de ANEL, que es este partido de ultraderecha. Y tienen, digamos, un planteamiento común que lo expresa su presidente, Tsipras, y también su ministro de Hacienda, Varoufakis, continuamente, y es que no aceptan, como ellos dicen, intromisión alguna desde afuera en la soberanía de su país, ni por parte del Eurogrupo, ni por parte de la Comisión Europea, ni del Foro Monetario Internacional, ni del Banco Central Europeo, en temas de políticas económicas y concretamente las presupuestarias. Esto a Pablo Iglesias le encanta, y él mismo lo ha dicho muchas veces, pero a los líderes políticos europeos con sentido de responsabilidad pues les pone los pelos de punta. Y es preocupante porque el que un gobierno tenga ese sentido de gobernar siendo miembro de un club, la zona del euro es como un club, ¿no?, a sabiendas de que su país prácticamente está quebrado, sus 4 bancos están quebrados, todo está quebrado en Grecia. Ya como habrán visto en los titulares de los periódicos en estos días, incluso ya reconocen abiertamente de que no van a poder pagar el siguiente tramo al Fondo Monetario Internacional, que son 1.600 millones de euros. Y sin embargo dicen eso, no aceptamos intromisión. Es como si alguno de ustedes le pidiera un crédito a un banco para una hipoteca o una cosa de estas y les molestara que el banco les preguntara, bueno, pero vamos a ver cuáles son sus ingresos y usted va a poder atender el servicio de esta deuda. Yo creo que son preguntas normales que hace todo acreedor, ¿no? A no ser que sea, no sé, lo que podría ser, pero desde luego lo normal es eso, ¿no? Bien, los griegos son muy experimentados en una herramienta que yo llamo chantaje. Y esto no es nada innovador de Tsipras, lo han practicado prácticamente todos los gobiernos griegos desde que se constituyó ese país en el año 1831, que ya entonces, 20 años después, un famoso escritor francés dijo que Grecia es el único país que conoce que desde su nacimiento está en quiebra. Entonces eran los tres grandes países garantes, Rusia, Francia e Inglaterra, los que mantenían a flote al país, y ahora son los socios del Eurogrupo. ¿Cómo se efectúa el chantaje? Pues es fácil. Se amenaza con una suspensión de pagos, como ahora, parcial, frente al Fondo Monetario Internacional o total. Se amenaza con una salida de la zona euro y todo el mundo se pone a temblar. No sé por qué, pero se pone a temblar. Se amenaza con un boicot de la política exterior común frente a Rusia por el tema de Ucrania.
O también, eso sí que es una innovación, como Grecia, al igual que otros países del Mediterráneo, son, digamos, tienen que acoger a muchos refugiados de la orilla sur del Mediterráneo que llegan ahí, pues dicen, pues les vamos a dar papeles a esta gente para que tengan libre circulación por Europa y a ver si terminan en Alemania. Es un sistema muy bueno también para convencer a los demás. Y todo eso está enmarcado porque a los griegos lo que les gusta, parece ser, lo que les gusta son los cheques en blanco. Y todo lo demás, pues, es intromisión en la soberanía. Claro, para que el chantaje tenga éxito, tiene que haber dos partes, ¿no? Tiene que haber también el que se deja chantajear. Y aquí, desde luego, se dejan chantajear todos, empezando con la canciller Merkel y terminando con el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, que no se cansan en repetir una y otra vez que para ellos mantener la unidad de los países en la zona euro es un objetivo absolutamente prioritario. Claro, a mí, yo soy Tsipras, si me dicen eso, yo, no, estupendo, yo aquí sigo apretando truecas, porque al final vais a doblegaros y vais a darnos lo que pensamos. Y eso es lo que estamos viendo, y a mí me pone eso muy nervioso, estas reuniones teatrales que se hacen continuamente en el Eurogrupo y en el Consejo Europeo, como ahora en Riga otra vez, en que los griegos, fingen disponibilidad de que van a hacer algo, y los otros, los homólogos, se contentan en que, bueno, por fin han dicho que van a hacer algo, que van a subir el IVA o que van a, yo qué sé qué, todos sabiendo que no se va a hacer nada. Es que lo saben todos, que no se va a hacer nada. Nada sustancial, alguna cosita cosmética se hará. Es decir, que estamos ahora todavía en la fase final del cumplimiento del segundo plan de rescate para Grecia, en el que Grecia tiene que devolver toda una serie de préstamos hasta verano, y luego habrá que empezar a negociar un tercer programa de rescate, otra vez sobre la misma base, de que no se va a cumplir, de que tal. Y todo esto crea un malestar generalizado. Aquí incluso ha llegado ya a España, que es una de las grandes cosas nuevas que yo he aprendido en los últimos 12 meses, que aquí en España por fin, mira que lo dije yo a veces, se han dado cuenta que si Grecia no cumple, los españolitos pagan, que no son solo los alemanes, como también se pensaba aquí en España, bueno, los alemanes que paguen, no, pagan también los españoles, cuesta 650 euros a cada uno, desde el bebé hasta el anciano de 108 años que está a punto de fallecer. 650 euros les cuesta si Grecia no cumple. Claro, hay muchos que dicen, pues por ese dinero se pueden hacer cosas más importantes para la sociedad española, ¿no? Todo el sistema escolar, educativo, infraestructuras, etcétera, que no dar cheques blancos a Grecia. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo creo que se han cometido 4 pecados, ¿no? Hay que saber los pecados que se cometen, por eso vamos a confesarnos, porque claro, si no cometiéramos pecados, pues tampoco iríamos a confesarnos, ¿no? Por lo menos hay que conocer los pecados para ver si podemos arreglar esto de alguna forma. Yo trataré de dar alguna respuesta. Primer pecado, y ese es el pecado original, y no solo afecta a Grecia, sino también a otros países, y concretamente a Francia e Italia, para que hablemos de todos. El pecado original es que diversos gobiernos de los países miembros de la zona euro se han tomado los tratados fundacionales de la Unión Monetaria Europea como una especie de modus vivendi, que se firma, pero que no hay que cumplirlos. Sobre todo no si se tratan de temas presupuestarios. Primer pecado. Segundo pecado es que, y eso sí afecta sobre todo a Grecia, pero también a otros países, es que la Comisión Europea hace la vista gorda cuando alguien no cumple, cuando un país no cumple.
por ejemplo, en los compromisos para reducir los déficits públicos, que como ustedes recordarán han sido en algunos países bastante elevados en los últimos años, pues había que reducirse, se hicieron programas con la Comisión Europea, acuerdos y tal, y luego llega el momento de que hay que cumplir y no se cumple. Reacción de la Comisión Europea, prórroga. Se dio a España, a Francia se le ha dado otra vez una prórroga, a Italia también siempre prórrogas. Y de bueno, pues a ver si cumplís alguna vez, pero bueno, venga, una prórroga. Es como si en el, no sé, en el campeonato de la Liga de Fútbol, a los clubs que están amenazados por descender a segunda, se les dijera, no, vosotros seguid jugando, un partido tras otro, a ver si alguna vez conseguís algún punto y así os salváis, ¿no? A nadie se le ocurriría eso, pero a la Comisión Europea se le ocurre. Y claro, eso crea un riesgo moral, porque si lo sabes como gobierno, que solo hay que ser un poco, digamos, con desfachez y arrogancia, lo Varoufakis, ¿no? Y dices a la Comisión Europea, venga, prorrógame, porque como no me prorrogas tampoco voy a cumplir, o sea que además te vale que me prorrogues. Pecado, claro. Con respecto a Grecia, el pecado consiste en que desde que Grecia ingresó en la Unión Europea, esto fue en 1981, si no recuerdo mal, jamás los gobiernos de turno han cumplido con lo que habían, digamos, lo que era, digamos, su parte para conseguir ese ingreso en la comunidad económica en cuanto a reformas estructurales, etc. Tampoco en cuanto al uso de los fondos estructurales. Nunca se ha analizado bien qué es lo que hacían con eso. Ni los fondos de cohesión de Maastricht, que también Grecia recibió bastante, igual que España y que Portugal. Nunca se ha analizado eso. Y el cuarto pecado, ese va a cargo del Banco Central Europeo, que da generosamente liquidez a los bancos griegos, a los 4 bancos griegos, que están quebrados. O sea, desde un punto de vista jurídico, es ilícito lo que hace el Banco Central Europeo, eso no es lo que decimos nosotros los economistas, es ilícito, porque esta liquidez de emergencia, como se llama, estaba pensada para dárselo a entidades financieras que transitoriamente tenían un problema de liquidez, como puede también una empresa, para que pudiera seguir funcionando normalmente y si usted va al cajero o al banco le puedan dar lo que usted pide. Pero es que estos 4 bancos no están transitoriamente con problemas de liquidez, sino están quebrados. Y esta liquidez que da el Banco Central Europeo la utiliza luego el gobierno del señor Tsipras para, de alguna forma, sacar ahí a corto plazo dinerito para que pueda pagar por lo menos los sueldos y las pensiones en su país. Si esto sigue así, y eso aquí lo digo claramente, el euro va a descarrilar. Por mucho que digan que esto no puede funcionar esto así. Hasta ahora no ha descarrilado porque tenemos un bombero, que es el Banco Central Europeo, que ya no solo hace política monetaria europea, que eso está bien, que lo haga, porque para eso está, sino que de hecho hace también política fiscal, indirectamente y sin que muchos lo entiendan muy bien, eso es complicado el tema, pero de hecho hace política fiscal en el sentido de que interviene en los mercados para reducir artificialmente los tipos de interés, para que los gobiernos se puedan refinanciar artificialmente de una forma cómoda, y luego incluso algunos gobiernos dicen, y fíjese, ya la prima de riesgo ya es 0 y todos confían en nosotros. Eso es una cosa que también se dice mucho en España, y no se enfade, doña María, pero eso el Estado español, si tiene la confianza o no de los inversores extranjeros, solo lo sabrá en cuanto el señor Draghi deje de intervenir en el mercado de capitales, el mercado internacional de capitales, y entonces veremos si hay o no, yo no lo sé, solo me lo puede decir el mercado, ¿no? Si hay o no primas de riesgo sobre la deuda soberana. Lo que está haciendo Draghi no es otra cosa que, digamos, un método moderno de
mover la manivela para imprimir billetes. Eso es lo que está haciendo. También con toda esa provisión enorme de liquidez que les encanta tanto, sobre todo a los bancos y tal, es lo que está haciendo. Y eso en otros tiempos pues, lo desacreditaba a la autoridad monetaria y ahora parece ser lo mismo. Yo lo puedo decir al menos en países como Alemania y Holanda, Austria, también en países bálticos y tal, no ya solo los economistas, sino también en la opinión pública, se ve muy críticamente el comportamiento del Banco Central Europeo. Pero bueno, claro, es que es bombero. Y claro, cuando uno viene a apagar un fuego, tampoco se pone a discutir que si la manga es del último modelo y si el agua se puede beber o no, sino lo que tiene que hacer es apagar el fuego. Y es lo que está el Banco Central Europeo, ¿no? Eso también lo entiendo, ¿no? Es un apagafuegos. Pero como, por lo menos los bomberos, como sé por todo lo que he leído y he visto, normalmente terminan apagando el fuego. Mientras que el Banco Central Europeo, de momento, lo único que hace es echar agua, ¿no? Está ahí con la manguera y el fuego sigue, y el fuego sigue, y el fuego sigue. Como ustedes saben, simplemente para recordárselo, el señor Draghi dijo en julio del 2012, en una declaración pública en Londres, de que él haría todo lo posible para evitar que el euro se derrumbara, lo cual era el anuncio de intervenir más o menos con mucha cantidad de dinero y un programa que ha puesto ahora en marcha en marzo de ese año. Y no les voy a aburrir aquí con los detalles técnicos, pero simplemente decirles que consiste en comprar títulos soberanos, deuda pública, por un volumen de unos 60.000 millones al mes hasta septiembre del año que viene, es decir, un total de 1 billón y pico de euros, lo cual equivale más o menos al 11% del Producto Interior Bruto común. Simplemente para que sepan las magnitudes en las que se meta, la cantidad de agua que lleva ahí para echar y echar, o sea, eso es como convertir, digamos, en un lago, ¿no? Un distrito donde hay una casa que se está quemando. Pues de tanta agua que se echa al final, pues estamos todos nadando, ¿no? El fuego, y el fuego sigue, eso es lo malo, ¿no? Que el fuego sigue. Y el fuego sigue porque lo que está haciendo el Banco Central Europeo en su desesperación, sabemos muy poco, los economistas sabemos muy poco, es un terreno desconocido absolutamente. Si esto funciona, bueno, a lo mejor tienen razón los romanos, ¿no? Los romanos, no los de hoy, sino los de entonces, cuando eran romanos de verdad, decían, post tenebras pero lucem, tras las tinieblas espero la luz. Y la gran incógnita es que sí veremos la luz, ¿no? Si alguna vez terminará de echar agua, de inyectar liquidez. La evidencia empírica que tenemos, y así trabajamos los economistas, no es clara. Se ha aplicado estos programas de expansión cuantitativa, como se llama esto, hasta ahora concretamente en 3 países, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, y no sabemos muy bien si ha funcionado o no. Y además lo que sí parece ser que para el buen funcionamiento de una política esa de bombero tienen que darse al menos 3 condiciones. La primera es la situación de partida, que es lo que tenemos. Hay dos escenarios, ¿no? Podemos estar en una situación en la que recibimos un choque exógeno, es lo que pasó en 2007, 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y tal, y el caos en el sistema financiero. Eso es un choque exógeno para la economía real. Eso es una situación. Y la otra, una situación en la que, por diversas causas, la actividad económica es débil, la demanda es débil y tal. En el caso de que tengamos un choque exógeno, un choque de estos como en 2007-2008,
una política de estas de bombero puede funcionar. Eso es el fuego de verdad, que echas mucha agua y al final se apaga todo. Y por eso funciona. Y en Estados Unidos ha funcionado. Pero es que en Europa no tenemos ahora eso. Aquí no tenemos actualmente ningún shock exógeno en ese sentido, sino lo que tenemos simplemente es que por razones estructurales y otras, las economías pues no terminan arrancando de verdad, ¿no? Con excepciones, claro, a nivel de empresa, pero en general somos un poco el farolillo rojo dentro de la economía global. Y para avivar la demanda no sirve la liquidez, no sirve inyectar liquidez, porque se puede inyectar mucha liquidez, pero si no viene el que quiere un crédito, ¿qué hace el banco con eso? Hará otras cosas, pero desde luego no darle un crédito porque no hay demanda de crédito, por las razones que sea. Pero esa es la situación en la que estamos en la zona euro y, por cierto, también en Japón. El segundo factor es el grado de flexibilidad de las economías. Estados Unidos es una economía flexible y por eso hay todo lo que se haga en materia de política monetaria para impulsar la economía, pues eso es receptivo, eso funciona. Pero en Europa, y tampoco en Japón, no somos una economía flexible, sino tenemos muchísimos anquilosamientos estructurales y tal, muchos obstáculos por todos los lados, que los conocemos todos, también en España, en Alemania, en todos los sitios, y ahí pues la política monetaria pues llega muy rápidamente a su límite en cuanto a eficacia. Y el tercer factor, que también siempre se escapa mucho, sobre todo así en los debates públicos y tal, cuando se compara con Estados Unidos, es muy esencial para la eficacia de una política monetaria así de grifo abierto, como la que tenemos actualmente, el cómo se financian las empresas. Y aquí nos diferenciamos fundamentalmente. En Estados Unidos, en primer lugar, las empresas se financian sus inversiones a través de la deuda corporativa. Y entonces sí, claro, si el Banco Central Europeo baja artificialmente los tipos de interés, pues entonces sale más barato para una empresa en Estados Unidos financiarse, emitir deuda, financiarse con ello y hacer una inversión dentro de sus planes operativos. En Europa no es así, sino en Europa, en la mayoría de los países, las empresas se financian en primer lugar a través de créditos bancarios, ¿no? Y entonces, pues, el impacto de la política monetaria no tiene, digamos, un camino directo para animar la inversión y el consumo, por cierto, pues tiene que ser inferior. Por lo tanto, las estimaciones que tenemos sobre lo que va a conseguir el Banco Central Europeo son resultados muy modestos, digamos, para dar solo una cifra, un crecimiento económico adicional del 0,1% en relación a lo que hubiera sido el caso si el Banco Central Europeo no hubiera hecho la política que está haciendo, 0,1%. Es algo así como estar matando moscas a cañonazos, no sé. Y incluso se puede decir también que si el Banco Central Europeo ve a finales del año que viene, en septiembre, que dice ahí quiere terminar este programa, ve que no consigue los resultados apetecidos, pues que es preso de su propia política, porque ya no sabe lo que hacer, no sabe ni cómo terminar, y nada, más liquidez. Acuérdense siempre del agua, más agua, sube el agua, al final ya no vamos a ver ni siquiera el edificio que estaba en llanas, ¿no? De tanta agua que está echando, tanta liquidez que echando. Al principio funcionó esta política simplemente por el canal del anuncio de Draghi. Pero eso ya está pasado. Y ahora solo queda un canal por el cual podemos pensar que a lo mejor sí conseguimos algo. Y es el canal de la devaluación del euro. Todas estas políticas pues producen ese efecto, se deprecia el euro. Ustedes
seguro que más de una vez habrá leído en la prensa de que gracias a la depreciación del euro las exportaciones arrancan y las importaciones pues retroceden algo, y eso es bueno, claro, para el crecimiento económico, también bueno para el empleo en cierto modo, pero lo que nunca leerá usted y nunca se le dice, a no ser que lo diga yo y me escuche usted y lo recuerde y se lo recuerde la próxima vez al redactor que escriba estas cosas tan bonitas de los efectos de la depreciación de una moneda, es que usted está empobreciendo. Porque la depreciación del euro provoca inevitablemente efectos inflacionarios, empezando por una cosa que nota cualquier consumidor, empezando por el encarecimiento de los productos importados. Eso es necesariamente así. Y entonces empobrecemos por la depreciación del euro. Por eso yo no soy un gran partidario de esas políticas. Lo que nos enriquece es la apreciación, como ya dice la palabra, ¿no? La apreciación de mi moneda. Eso es lo que nos enriquece, no la depreciación, ¿no? Y por lo tanto esos cantos tan bonitos de que la exportación, también en España ahora, porque la exportación funciona gracias al dólar débil, además el vocabulario, ¿no? De decir que es como si uno va en un coche y dice, bueno, este coche corre de primera porque como le hemos quitado los frenos, pues fíjese, ¿cómo corre este coche, no? Pero claro, como le venga una curva, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hace? O sea, mucho cuidado con olvidarse, digamos, de estos mecanismos económicos. Pero dicho esto, hay una serie de riesgos que voy a enumerar muy rápidamente que me preocupan. Antes, el señor Petitbon me dijo que había leído la conferencia, me dice, te veo muy optimista, cada vez más optimista, pues ahora vas a ver lo que es un peine, ¿eh? Riesgos. Es que hay que hablar de riesgos, hay que saber lo que está pasando, para que no nos digan luego, como pasó cuando estalló la crisis financiera en 2007, lo que todos oímos, los economistas no nos habían advertido, no nos han dicho nada. Esto nos ha venido como un choque de estos y, bueno, todos lo hemos vivido, la crisis y todas estas cosas. El primer riesgo es que si seguimos esa política de depreciación del euro, deliberada de depreciación del euro, para fomentar las exportaciones, reducir las importaciones y de este modo estimular el crecimiento económico, tarde o temprano habrá reacciones por parte de otros países. La depreciación del euro equivale a una apreciación del dólar. Y lo que para nosotros puede ser positivo en términos de exportación, para los estadounidenses, lógicamente, es negativo en términos de exportación. Y no lo van a tolerar ilimitadamente, sino tarde o temprano reaccionarían. Eso es lo que llamamos guerra de divisas, un término que acuñó una vez hacía algunos años el ministro de Hacienda brasileño, por otras razones, porque pasaba lo mismo. En otro contexto, pero esto de utilizar el tipo de cambio para arreglar problemas en su casa puede hacerle daño a otros países y eso llega un momento que dicen, bueno, ya está bien, ¿no? Y una guerra de divisas no es una cosa que nos debe de gustar porque afectaría negativamente el comercio mundial con bienes y servicios y también negativamente a la circulación de los capitales. Segundo riesgo, cuando hay mucho dinero barato, pues tarde o temprano pueden surgir otra vez burbujas especulativas en la bolsa y en el sector inmobiliario. Y hoy tenemos en algunos países, incluido Alemania, síntomas de estos, la cotización del DAX en Frankfurt ya apenas tienen que ver algo con los datos fundamentales de esas empresas, ¿no? Están simplemente exageradamente para arriba. Y lo mismo pasa con muchos inmuebles, sobre todo en las grandes ciudades alemanas, Berlín, Múnich, Hamburgo, Colonia, y suben los precios sin que se sepa así muy bien por eso. Pero eso es normal, claro, con mucho dinero
por ahí circulando, algo se hace con el dinero, no se tira, ¿no? Sino algo se hace, y lo normal es que vayan a los activos estos financieros e inmobiliarios. Y esto de paso, y eso nunca se menciona muy poco, es curioso, muy curioso, que esto de paso tiene un sesgo redistribuidor negativo. ¿Quién se beneficia de la subida en la bolsa o de las viviendas, de los precios de la vivienda? No el trabajador ahí en Vallecas, o como decía esta señora de Izquierda Unida, las mayorías sociales, que no sé lo que es eso, pero debe ser algo así también, ¿no? O sea, no la gente, digamos, humilde, sino se benefician los ricos y los adinerados, los que pueden comprar acciones y los que pueden comprar viviendas. Y tenemos una mayor desigualdad de ingresos y de riqueza. Sobre esto advirtió la presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero en Alemania también se discute mucho esto, pero aquí en España parece que no le importa eso a nadie. Y desde luego no a los representantes de los partidos de izquierda y a los sindicatos, curioso, y tampoco al profesor Krugman, que se siente tan abogado siempre para una mayor justicia social y tal, pero para que vean lo que puede pasar cuando se hace, y estamos hablando de política monetaria, simplemente para que vean lo que puede pasar cuando se hace este tipo de políticas un tanto complicadas. Tercer riesgo. Si bajamos artificialmente los tipos de interés, y yo siempre subrayo, aunque no puedo hacer aquí, artificialmente, eso es lo que estamos haciendo, lo que hacemos es que eliminamos el mecanismo de los tipos de interés como el mecanismo que necesitamos para asignar eficientemente los recursos productivos en la economía real. Es como si estableciéramos precios máximos, es decir, si interviniéramos los precios, ¿no? O si hiciéramos algo así, como les dice estos señores de Podemos, ¿no? Quieren establecer un ingreso máximo, ¿no? Un salario mínimo alto y un salario máximo bajo, ¿no? O sea, todo este tipo de intervenir en los mercados y en el sistema de precios siempre distorsiona la asignación de los recursos. Siempre va en detrimento de todos al final del día. Esto se puede hacer por razones ideológicas si uno quiere, pero tiene que saber eso. Sobre todo la sociedad tiene que saber eso. Y de paso tenemos también, otra vez, como siempre, efectos colaterales. En todos los países de la zona euro, más o menos, tenemos el problema demográfico, el cambio demográfico, es decir, el envejecimiento de la población, y sabemos que nuestros sistemas de seguridad social que se financian en un régimen de reparto no son sostenibles, por mucho que les cuenten otras cosas. Ya pueden hablar de pactos de Toledo, todo lo que usted quiera, pero de luego los jóvenes que están aquí que se olviden ya de la palabra pensión, porque no la van a saber ni escribir cuando lleguen a la edad de jubilación. Simplemente porque no habrá suficiente población activa para financiar, es el sistema de reparto, para financiar a los que ya no son activos, porque habrá cada vez más personas mayores, ¿no? Ya sé que también tienen ustedes aquí una formación política que dice que los mayores ya no cuentan, ¿no? Pero eso van a tener que cambiar de opinión pronto, ¿no? En cuanto se den cuenta que no hay tantos jóvenes para los votos. Los que tienen los votos son los mayores, no los jóvenes, aunque este señor todavía no se haya dado cuenta. Pues bien, si los tipos de interés son bajos, como lo son actualmente, entonces todos estos programas de previsión ahora particular que hemos puesto en marcha en diversos países, pues claro, ya no funcionan. ¿Quién va a ahorrar? ¿Quién va a ahorrar si no recibe ningún rendimiento? Si incluso el rendimiento puede hacerse negativo debido a la inflación. Actualmente la inflación todavía es bajita y no se nota tanto, pero no va a ser bajita para siempre, se va a volver a acelerar y entonces prácticamente estoy perdiendo dinero. Es decir, no programa de... Entonces, cuando llegue a la edad de jubilación, ya miran ustedes cómo va a funcionar esto. Los bancos también tienen un problema. Como dije antes, tienen mucha liquidez, mucho dinero, pero no viene nadie para pedírselo.
Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan, claro, algo tienen que hacer, ¿no? Toda esa gente está trabajando ahí, algo tiene que hacer. Entonces, pues buscan inversiones, buscan métodos para seguir un rendimiento. El rendimiento normal de la famosa cartilla de ahorro y tal, pues es irrisorio. Y entonces se meten en operaciones otra vez más arriesgadas. Todo lo hemos vivido ya, incluso en cosas que no entienden, y luego puede pasar lo que ha pasado. Compañías de seguro, otro problema. Porque por un lado tienen que hacer provisiones de capital, como es lógico para compañías de seguros, sobre todo seguro de vida, pero no pueden garantizar, como están obligados por ley a hacerlo, al mismo tiempo una rentabilidad razonable a sus clientes. No casa. Un problema. El cuarto riesgo, eso es el famoso riesgo moral para los gobiernos. Si yo soy gobierno y veo este marco de más o menos grande de tipos de interés bajo, es decir, el dinero no cuesta, pues pierdo, me acostumbro a una refinanciación barata, pierdo el interés por presupuestos sostenibles, pierdo el interés por crear una administración pública eficaz, pierdo el interés porque mis mercados sean eficientes. ¿Para qué voy a hacer todo eso? Todo esto se puede financiar tranquilamente porque no cuesta nada. Lo que pasa que, claro, al final del día me encuentro en que tengo menos potencial de crecimiento en la economía, en que las empresas crean menos empleo, en fin, al final se pasa factura, ¿no? Si no sería todo una cosa estupenda, pero es que aquí no vivimos en el paraíso de Edén, sino vivimos en la realidad. Y finalmente tenemos un problema con el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, los que constituyen el llamado Eurosistema, que se están convirtiendo ya en los mayores acreedores, se dice pronto, en los mayores acreedores de deuda soberana. ¿Y esto qué significa? Pues prácticamente que se hacen dependientes de los gobiernos. El Tratado de Maastricht garantiza la independencia frente a los poderes políticos, pero si son tan acreedores, claro, tienen que de alguna forma asegurarse de que los gobiernos les devuelvan los préstamos que les ha dado. Y entonces pues ya no pueden hacer una política monetaria independiente si no le gusta al gobierno de turno. En la jerga económica hablamos del dominio fiscal sobre la política monetaria. Eso es lo que, como ya insinué antes, lo que consideramos que es ilícito. Y por cierto, aquí no pasa eso, pero en Alemania sí pasa, que continuamente no hay organizaciones y tal, sino ciudadanos alemanes, catedráticos, empresarios y tal. Ahora otra vez tres empresarios de la empresa media en Alemania, muy conocidos, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán contra lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Esto terminará en el Tribunal de Justicia Europeo, pero siempre con estos argumentos como estos y otros que le estoy mostrando aquí, porque simplemente dicen que no están dispuestos a soportar todas estas consecuencias que esto tiene, sin tener, recuerden lo que dije antes, sin tener garantía alguna de que todo esto sirve para algo. Porque si todavía el señor Draghi podría decir, bueno, mira, ya sé qué tal, pero acuérdate, soy bombero, estoy apagando el fuego, pero lo voy a apagar. No, si todo lo que sabemos poco, como dije, pero lo que sabemos es que no va a apagar el fuego y que las llamas van a seguir, es decir, más dinero, con todos estos efectos colaterales que no son baladí, que le acabo de mencionar. Y por eso así no podemos seguir, porque el euro entonces se derrumba. El Banco Central Europeo no puede garantizar la zona euro. Incluso nosotros pensamos que lo que dice el señor Draghi no es compatible. Él no tiene legitimidad democrática. El señor Draghi no ha sido elegido por nadie, sino ha sido a dedo por los jefes de gobierno, y no es él el que decide si la zona euro se mantiene unida o no.
Eso lo deciden las sociedades, las poblaciones, las votaciones, etc. Por lo tanto, si no queremos dejar las cosas que sigan así, tenemos que recuperar de alguna forma el espíritu de Maastricht. Y ahí es donde ahora Amadeo diría, ahora empieza la parte optimista, ¿no? De qué es lo que habría que hacer. Pues lo primero es simplemente recordar que los tratados europeos han configurado la economía europea como una economía social de mercado. Eso viene en todos los tratados, lo pueden leer ustedes, eso es así. Es una decisión que se tomó, yo creo que correcta, esa se tomó. Pues bien, una economía social de mercado tiene dos coordenadas insolubles para que funcione, y que son, por un lado, la libertad para decidir lo que sea. Soy libre y decido lo que quiero hacer, el mundo económico estoy hablando. Y la otra coordenada es la responsabilidad por asumir las consecuencias de lo que yo libremente he decidido. Es decir, que si una empresa, que si Ferrovial toma decisiones de inversión y se equivocan de una forma y tal, y quiebran, pues que quiebren. Han tenido la libertad de decidir y la responsabilidad de eso, pues ahora asumes tú todas las pérdidas, y no la sociedad. Y eso es válido a todos los niveles, también para el que estudia una carrera, ¿no? El joven que se decide, voy a estudiar, vamos a ver, ¿qué es lo que estudio? No lo sé, pero bueno, el caso es estudiar. Y elige una carrera de esas que yo llamo un poco así carreras, no sé, divertidas y tal, pero que no sirven para nada. Porque este estudiante lo único que va a aprender de verdad es saber la dirección de la oficina de trabajo para que le paguen el subsidio de desempleo el día que termine la carrera. Él ha tenido la libertad para decidir. Ahora, si tú no has sabido decidir tu carrera universitaria teniendo en cuenta qué es lo que hace falta en una sociedad y qué es lo que podrías hacer tú con todos estos saberes y conocimientos que has adquirido para forjarte, digamos, un futuro con el que puedas vivir, crear una familia, etcétera, pues tienes que asumir tú las consecuencias. Y no ponerte a quejar y no hacer manifestaciones de 15M en la Puerta del Sol, sino simplemente tienes que asumir las consecuencias. Así funciona una economía social de mercado. Y el que critique eso está abogando por otro sistema económico, lo cual implica también otro sistema político. Que lo digan, por lo menos, que lo digan para que todo el mundo sepa a la hora de votar qué es lo que les espera. Y en la zona del euro hemos establecido una serie de tabiques, de pilares en los últimos años para que esto pueda funcionar. ¿No? Y yo lo que pido es que los gobiernos se comporten de acuerdo con lo que ellos mismos han acordado en estos últimos años. El pacto del Euro Plus, que significaba mejorar la competitividad de las economías. El pacto por la gobernanza macroeconómica, que significa equilibrio macroeconómico. El pacto fiscal, que significa sostenibilidad de las finanzas públicas. Y últimamente la Unión Bancaria Europea, que nos promete o que prevé una mayor estabilidad en el sistema financiero. Para algunos estas reglas son muy exigentes, eso yo lo sé. Pero en general creo que estas reglas crean una base firme para que cada uno de estos países de la zona euro pueda tener un crecimiento económico y empleo, etcétera, como lo queremos. Es decir, eso es como una situación win-win. Todos podemos ganar si hacemos lo que nosotros mismos hemos decidido que queríamos hacer. O sea, yo no estoy hablando aquí de teorías económicas y de utopías y de cosas de esas, sino estoy hablando de cosas que se han decidido, que figuran en el boletín oficial del Estado europeo, se llama de otra forma, ¿no? Pero que está ahí y solo hay que mirar, leerlo, vamos a ver, pues hagámoslo. Y el que considere que esto es demasiado riguroso, pues hay dos opciones. Una, si ya eres miembro de la zona euro, marcharte.
Y otra, si no eres todavía miembro de la zona euro, no entrar. Entre los que todavía están afuera son diversos países, son 10 países creo, pero entre ellos están países como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Polonia, que por cierto, yo sé de esos países y algunos los conozco bastante bien, no tienen el euro, pero la actividad económica funciona bien y la gente está contenta, ¿eh? O sea, que no nos creamos aquí que porque tenemos el euro somos de otro mundo, ¿no? Esos países van perfectamente sin euro. Y pueden decidir, nosotros no queremos entrar, porque, y algunos lo deciden así. Suecia es un ejemplo clásico, que podría entrar en la zona euro, cumpliendo los criterios de convergencia de Maastricht, pero que no quieren entrar. Dinamarca tampoco quiere entrar, Reino Unido, como ustedes saben, tampoco, porque están mejor sin euro, porque retienen su soberanía en materia de políticas económicas. Y hablar del Reino Unido, ya saben ustedes que ahora, después de las elecciones de marzo, y con David Cameron ahora con mayoría absoluta, tendremos un referéndum, a ver si se quedan o si no se quedan. Y una de las cosas, por eso ahora lo de Grecia molesta un poco, porque ahora estamos más centrados en el famoso Brexit, ¿no? Brexit es ahora la salida de Gran Bretaña, no de la zona euro, porque no están dentro, pero de la Unión Europea, que ahí sí están. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que, al menos los estudios que yo conozco, es que una salida del Reino Unido pues, le afectaría bastante negativamente a este país, tanto en términos de comercio internacional, más del 50% del comercio exterior del Reino Unido es con los demás países europeos continentales, y sobre todo perdería también su calidad de centro financiero en Europa por excelencia. Eso pasaría a otros países, a Frankfurt o a París o incluso a lo mejor también a Madrid. Bueno, a Madrid ahora ya no, de momento no, pero a otros países. Por lo tanto, yo creo que la probabilidad de un Brexit la considero bastante reducida. Yo no creo que salga una salida en un referéndum. Pero lo que sí espero, y eso ya se está viendo ahora ya hay los primeros tanteos entre el gobierno británico y la Comisión Europea, que los británicos tratarán de sacarles muchas ventajas desde su punto de vista de los demás socios, sobre todo en materia fiscal, en materia regulatoria, en todo el tema de la libre circulación de las personas, que son cosas que nos gusta por lo visto. Ahí sacarán cosas, o sea, seguirán digamos, ampliando su estatus especial, que ya lo tienen en cuanto a contribución al presupuesto común. Como ustedes saben, no pagan según las mismas reglas que los demás, sino pagan menos, porque eso lo introdujo ya la señora Thatcher. O sea, seguirán por ese camino. Grecia es distinto. Grecia, para mí, es un candidato nato para abandonar la zona euro, simplemente porque no reúne las condiciones monetarias, fiscales, institucionales, como para sentirse cómodo dentro del euro. Las reglas del euro son exigentes, como acabo de decir, y entonces pues no se sienten cómodos. Y lo más lógico sería que se adhieran. Varoufakis dijo una vez, todavía no era ministro, porque esto fue en 2011, entonces se dedicaba a la macroeconomía, y dijo, porque había un debate sobre esto, ya entonces, en 2011, ya se hablaba de que si no tenía que salir Grecia, decía que si alguien tiene que marcharse es Alemania. Y bueno, sí, Alemania puede salirse, creo que los alemanes lo podíamos asumir de alguna forma. Si otros países y el euro, eso ya no lo sé, pero eso no es la cuestión. Es revelador que nuestro ministro de Hacienda, el señor Schäuble, que debe estar hasta las narices de Varoufakis, así, de pasada, soltó hace poco, hace 3 semanas o 4 semanas, el ministro, no yo, no un economista, el ministro, dijo, bueno, yo no sé si va a haber un Grexit, o sea, una salida ordenada de Grecia de la zona euro, pero a lo mejor se podría producir un Grexident, así lo llamó él, un Grexident.
Y un Grexit significa una especie de accidente, es decir, una salida por equivocación. A lo mejor ni se dan cuenta y de repente están fuera. Y esto se puede preparar, y hablo en serio. Se puede preparar porque hay modelos que lo explican muy bien de que Grecia podría poner en circulación una moneda paralela en Grecia, que solo circula en Grecia, con la que en Grecia se pagan los sueldos, se hacen las compras cotidianas y todas esas cosas, pero todo en Grecia, que no se puede salir fuera. Y el euro lo mantenían también para cosas internacionales, el servicio de la deuda o inversiones, lo que fuera. Eso podría pasar. Y eso también explica por qué ya hay ahora tanta fuga de capitales de Grecia, que también me hace mucha gracia que Tsipras siempre vaya andando por ahí diciendo que se siente humillado, que es lo que hacen los países de la zona euro. Siempre cuando yo hablo de países de la zona euro en este contexto, estoy hablando de Alemania, ¿no? Somos los malos de la película, que eso es humillante, que no sé qué, no sé cuántos, y que él se siente, digamos, comprometido con el honor de su sociedad. Así hablan estos tíos, ¿no? Así, y digo, desde luego, estos tíos deben de tener mucho sentido del honor de su país, ¿no? Con la fuga de capitales que están haciendo, cómo salen los depósitos a bandada de los bancos y los esconden debajo del colchón porque temen un corralito bancario, cómo cobran pensiones de sus parientes porque se les ha olvidado comunicar que han fallecido y lo siguen cobrando. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Este es el pueblo tan orgulloso, ¿no? Yo no sé de qué están orgullosos. Estarán orgullosos de la tomadura de pelo de los demás, pero por lo demás no se comportan en absoluto de una forma que dé ejemplo a otros. Por lo tanto, creo que el tema de Grecia puede llegar ahí. Entonces, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿y esto puede producir un descalabro en la zona euro? Y yo les digo que no. Hoy no estamos en la situación de 2010, cuando empezó todo este tema griego. En 2010 había mucha exposición de bancos, sobre todo de bancos occidentales, en primer lugar alemanes y franceses, en Grecia, también algún español, en Grecia. Y entonces una salida de Grecia podría haber producido consecuencias, ¿no? Obvias. Pero esto hoy ya no es así. Ha habido una quita fuerte de la deuda privada en Grecia hace 2 años, que también ha afectado a los bancos, claro. Y luego los bancos se han ido retirando de Grecia porque dicen, aquí no hay quien se fíe, esto es mejor que no vayamos. Y ya prácticamente quedan como acreedores el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Es decir, los grandes acreedores son ahora, digamos, acreedores públicos. Por supuesto que si Grecia sale y no paga la deuda, pues la pagamos entre todos. Pero como sabemos, en Alemania solemos decir que más vale que terminemos más o menos llorando de una cosa a que no terminemos nunca, que esto sea, digamos, una historia interminable porque los problemas se van aumentando, ¿no? Pues más vale que haya una cosa así. Por lo tanto, creo que si se hace de una forma ordenada significa que el Banco Central Europeo podría ayudar en un periodo transitorio, con liquidez, ahora sí, de una forma responsable, para que se puedan cumplir, digamos, los compromisos a corto plazo. Hay muchas fórmulas para hacer esto, pero es posible, aunque el Tratado de Maastricht no lo prevé. Según el Tratado de Maastricht, la pertenencia a la zona euro es irrevocable. Pero bueno, eso es cuestión de ponerse de acuerdo y permitir que un país que está mejor fuera que no dentro lo pueda hacer. Y sería un buen momento tener esto en cuenta ahora, porque actualmente estamos en una situación económica mejor de la que estuvimos hace 2 o 3 años. Estamos en la zona euro, la recuperación económica está en marcha, moderada y muy detrás de la de Estados Unidos, y no hablo ya de la economía global, pero estamos, digamos, hemos salido todos de la recesión. También
también los países como Alemania, España. Solo dos cosas en cuanto a esos países, y no les quiero aburrir aquí con cifras estadísticas, lo tengo aquí en mi versión escrita, pero una es que en el caso de Alemania seguimos con lo que unos consideran un gran problema, que tenemos un superávit por cuenta corriente muy elevado, en orden al 8% del Producto Interior Bruto, muy elevado. Y esto es demasiado alto desde el punto de vista de este pacto que acabo de mencionar, de la gobernanza macroeconómica, el famoso six-pack, como también se llama, de que establece un umbral del 6%. Según la Comisión Europea, todo lo que esté por encima del 6% es malo. No sé por qué, pero se ha establecido así. Y Alemania ya ha recibido, digamos, los informes de la Comisión Europea de que esto hay que arreglarlo. El problema con la exportación alemana es que no hemos conseguido todavía convencer a nuestras empresas a que no hagan innovaciones, a que no se esfuercen por hacer productos de calidad, sino que hagan más bien así cosas basura y porquerías y tal. Eso es mucho más fácil para corregir un superávit. No lo conseguimos. Las empresas alemanas se han empeñado en ser competitivas y en ser innovadoras y también en desvincular, digamos, o en desvincular sus cadenas de valor añadido. Y esto es muy, muy importante. Porque a pesar de lo que siempre se dice, que los alemanes se benefician del resto de los demás y que crecen a costa del resto de los demás, y sobre todo cuando viene aquí el profesor Krugman, no sé si se lo he dicho también aquí, pero cuando viene aquí por España dice siempre lo mismo, que los alemanes se benefician. Pues simplemente decirles que si por cada 10% de aumento de la exportación alemana, cada 10%, aumenta la exportación de los socios europeos a Alemania en un 9%. O sea que tenían que estar aplaudiendo que Alemania tenga ese superávit. ¿Y a qué se debe esto? Pues como se ha internacionalizado la producción alemana y las empresas alemanas que producen en Alemania, empezando con el automóvil y la maquinaria y tal, pues importan muchos productos intermedios de otros países, por cierto, muchos también de España, y eso es lo que estimula la exportación en los demás países, o sea, que no es tan malo un superávit de esas características. Y en cuanto a España, también solamente una cosa, porque me parece importante. En primer lugar, que ha salido de la recesión. En segundo lugar, que yo pienso que, aunque han ayudado algunos factores, como la caída del petróleo y la depreciación del euro, como dije antes, y también la política monetaria del señor Draghi, porque ha bajado los tipos de interés, etc., pero también hay algo que se debe a las políticas de reformas, de ajuste fiscal, reformas estructurales que se han acometido en este país. Y la lección que sacamos es una lección que conocemos también ya de países como Alemania, el Reino Unido, Finlandia, Irlanda, y es que austeridad pública y crecimiento económico no están reñidos, como se dice siempre, o muchos dicen, en todos los partidos políticos, por cierto, y por supuesto los sindicatos, sino que son objetivos que se complementan. Se complementan por varias razones, porque si se hacen reformas de este tipo, pues se liberalizan recursos para fines productivos, si se sanean, si van saneando los presupuestos, se crean expectativas que no va a haber subidas de impuestos en el futuro. Me he olvidado de un momento que pueden surgir los partidos políticos que tienen eso en su programa, pero por otras razones, ¿no? Pero en la economía normalmente no es así. Y todo esto pues son factores que avivan la economía por el lado de la oferta. Nosotros lo enseñamos a nuestros estudiantes bajo la ley de Say. Say fue un economista francés del siglo XVIII, siglo XIX, que explicaba eso, ¿no? Que sí, para que una economía funcione, tiene que funcionar el lado de la oferta de la economía. Tiene que haber empresarios que son innovadores y todo eso. Luego la demanda viene por sí sola, pero no es al revés. Aquí a uno siempre se le pregunta que las cosas solo funcionan si hay demanda, si hay consumo. Y la gente siempre se olvida, pero vamos a ver.
todas estas cosas bonitas que tenemos, ¿no? Nuestros iPhones y todas estas cosas que conocemos, eso ha surgido porque hubo en un momento determinado una gran manifestación en la Puerta del Sol diciendo queremos un iPhone. Al menos yo no lo he oído, a lo mejor ustedes lo han oído, yo no. No. Eso ha surgido porque en alguna parte, en el sector empresarial, había alguien con capacidad innovadora y dice, bueno, esto de los teléfonos normales, el móvil, esto hay que seguir desarrollando, y voy a sacar una cosa y saco esto. Y lo mismo pasa con las tabletas, bueno, ya empezó así con Internet y así con casi todo, hasta con un mechero normal. Cuando salieron los mecheros de estos para tener un pitillo, tampoco salieron porque la gente lo demandaba, sino salieron porque a alguien se le ocurrió. Hombre, si hay mucha gente fumando y es muy complicado encenderse un cigarrillo ahí con la piedra y tal, a ver si sale fuego, voy a hacer un mechero. Y salió un mechero. Y lo mismo con el boli, o sea, para hablar de cosas simples, para que lo entienda todo el mundo. El famoso boli ese que luego se tira. Pues lo mismo, siempre la oferta. Siempre, en la economía, las cosas interesantes y las cosas que estimulan una economía y el empleo y todo eso a medio plazo, ocurren en el lado de la oferta. Y todo lo demás es secuela. También el consumo, siempre digo, bueno, hay que activar el consumo. No. Lo que usted tiene que activar es la inversión, ¿no? Y si hay inversión, hay empleo. Y si hay empleo, hay también consumo. El consumo siempre es lo último en la cadena del funcionamiento de una economía dinámica y no está al principio. Y esto es lo que en España pues ahora se está viendo y como ha pasado en otros países, yo creo que es una buena noticia. Y eso es y eso nos preocupa. Eso en Francia e Italia todavía no funciona. Ahí hay grandes elocuentes discursos de todo, pero ni el gobierno de Valls ni el gobierno de Renzi realmente hacen lo que tienen que hacer. Mucha retórica, estupendo, los autores italianos son fenómenos, ¿eh? En cuanto a retórica, son fenómenos, es que al final uno se lo cree, ¿no? Pero si uno lo rasca un poco y mira y tal, se quedan un poco lejos. Bien, entonces, pues, ya para terminar, decir que nos tenemos que dedicar a otras cosas que estos rescates continuos de un país o de dos y tal, que no solucionan nada. Tenemos que hacer todo lo posible para que no caigamos en la trampa estructural, como lo ha llamado una vez el profesor Lawrence Summers de la Universidad de Harvard, es decir, tenemos que eliminar todos estos defectos estructurales en la economía. Esa es la razón por las reformas estructurales, por eso, no por razones ideológicas y tal, sino simplemente quitar obstáculos para que todo aquel que quiera emprender algo lo pueda hacer, todo el que quiera trabajar pueda trabajar, todo el que quiera estudiar pueda estudiar, que no haya obstáculos, que no haya tanta burocracia en todos los campos, y que no valga la famosa frase de Mark Twain, lo conoce, ¿no? El famoso escritor estadounidense Mark Twain, que dijo una vez, no aplaces hasta mañana lo que puedas aplazar hasta pasado mañana. Eso no es bueno, sino tenemos que hacer las cosas hoy. Y además tenemos unos retos tremendos, y ya termino. Por un lado tenemos todo este tema de las tecnologías de la digitalización, que eso yo creo que es un proceso tan imparable como lo fue hace 20 años cuando empezó el tema del Internet, y va a cambiar todo nuestro mundo. En Alemania hablamos siempre de la industria 4.0, esto va a cambiar todo. Las formas de producir, las formas de trabajar, todo esto va a cambiar, pero hay que adaptarse a ello. Es un reto tremendo, ¿no? Y para eso, pues, no valen obstáculos. Necesitamos la apertura completa de una vez del mercado único europeo para las profesiones liberales, que todavía no lo tenemos. Tenemos mercado único en el sector industrial, pero no lo tenemos en profesiones liberales, tampoco lo tenemos, por cierto, en el sector energético. Aquí hay mucho que hacer. Y luego tenemos todo el reto de crear un gran área transatlántico con Estados Unidos y Canadá, que ahora está en negociación, y también hay muchas reticencias, mucha oposición, sobre todo en Alemania y Francia, que no lo quieren por razones que solo ellos entienden, si es que las entienden, pero que no nos lo podemos permitir. Yo creo que no podemos dejar escaparnos la oportunidad de tener un gran mercado transatlántico, Europa, Estados Unidos y tal, para el comercio y para las inversiones. Es una cosa muy sencilla que hay que entender. Si no lo entendemos, descarrilará el euro, como ya dije. Y para que no ocurra esto, el tren del euro tiene que avanzar
sobre dos ruedas, no sobre una, sobre dos ruedas. Una de ellas es el Banco Central Europeo, que ahora de momento es la única rueda que tenemos. Pero la segunda rueda son los gobiernos con políticas económicas guiadas por criterios de eficiencia y de racionalidad. Y bueno, ya el tiempo dirá si esto va a ser así o no. Muchas gracias.